Empezamos con el segundo tema del módulo 2. En este caso vamos a empezar a trabajar con hidrodinámica. Definimos primero hidrodinámica como una rama de la hidráulica que estudia la dinámica de los fluidos. Es decir, lo que vamos a estar trabajando es sobre materiales fluidos que están en movimiento. Una aclaración con esto. La dinámica de fluidos es una materia sumamente compleja cuando se la quiere llevar a la realidad. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar una pequeña parte que nos vaya a servir para la aplicación en seguridad e higiene que se necesita en la carrera. Así que de todo lo que podría llegar a ser hidráulica y dinámica de fluidos, nos vamos a quedar con los conceptos más centrales y más concretos. Pero primero de todo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fluidos? Primero y principal, estamos diciendo que se trata de líquidos y gases. Así que van a ser dos tipos de materiales que los vamos a trabajar como si fueran la misma cosa. Claramente no lo son, y de hecho vamos a ver aplicaciones que se trabajan con líquidos y otras aplicaciones con gases. Pero si los dos son fluidos, tiene que ser que tienen en común ciertas propiedades. Esas propiedades que tienen tanto líquidos como gases son que mantienen la forma del material que los aloja. Quiere decir que cuando querramos averiguar un volumen de un fluido, va a ser más simple tomar en consideración el volumen del recipiente más que del fluido en sí. Las moléculas se mueven con libertad, por eso es que puede fluir y desplazarse. Las moléculas planteamos que se mueven en línea recta y van a seguir avanzando hasta que se encuentran con las paredes del recipiente. Y en ese caso lo que hacen es golpear las paredes del recipiente. Ahí lo que van a pasar, lo que va a hacer es cambiar de dirección. ¿Sí? Van a seguir una línea recta, cuando se choca con la pared del recipiente, cambia de dirección y sigue viajando básicamente a la misma velocidad. También le va a pasar que se golpean las moléculas entre sí. Y eso también hace que cambien de dirección. Ahora, como yo te decía que dentro de todo lo que es dinámica de fluidos vamos a trabajar con una parte fundamental y concreta, lo que vamos a tener que hacer es hacer una especie de recorte. Entonces vamos a considerar ciertas condiciones bajo las cuales se aplica lo que vamos a estudiar en este tema. Una de las condiciones tiene que ver con el volumen del fluido. La mayor parte de las mediciones se hacen sobre los volúmenes. Entonces, necesitamos que el volumen del fluido se mantenga constante. Y las dos variables que pueden hacer que se modifique el volumen son la presión y la temperatura. Así que una de las condiciones es que no haya cambio de volúmenes a causa de presión. ¿Qué significa? Que a pesar de que le vamos a ejercer una presión al fluido, no va a cambiar el volumen a causa de esa presión. También tenemos que considerar que no haya cambios de temperatura. Los cambios de temperatura hacen que cambie el volumen y nosotros tenemos que considerar volúmenes como si fueran independientes de todo lo demás. Otra cuestión importante, no vamos a tener en cuenta la viscosidad del fluido. Cuando tratamos de llevar esto a la vida real, la viscosidad es un factor muy importante porque hace que cambie básicamente la forma en que se desplaza el fluido. Bien, nos vamos a quedar con los conceptos más simples y en la viscosidad no la tenemos en cuenta. Y el último de los factores que vamos a considerar es que todo el desplazamiento se produce a velocidad constante. No va a haber aceleración, ¿sí? Así que cualquier desplazamiento que consideremos va a ser siempre a la misma velocidad. Aplicaciones que tenemos para seguridad e higiene. Primero vamos a considerar las aplicaciones referidas a los gases. Acá fundamentalmente tenemos toda la aplicación de ventilación que desarrollase extensamente en ambiente 3. La ventilación, que la podemos usar en principio para dos grandes objetivos. Uno es mejorar el confort en el lugar donde se está trabajando y otro es hacer regulaciones de temperatura. También dentro de la parte de gases están la ventilación focalizada. Acá tenemos puestos de trabajo donde se mantiene un área limpia haciendo absorción del aire que tenemos en derredor. Y dentro de este concepto de
focalizar o dirigir el aire, está la aplicación que tenemos para laboratorios. Dependiendo cómo se aplica la presión y en qué dirección se mueve el aire, va a ser en qué dirección se mueven los contaminantes. Algunas veces tendrán que irse hacia adentro de las tuberías y otras veces tendrán que irse hacia afuera del ambiente por la puerta. Aplicaciones que tenemos también con los fluidos líquidos. Una, por ejemplo, es con los aspersores de los sistemas de extinción de incendios. Acá es importante no solamente la distribución del agua, sino también el diámetro que tienen las tuberías y la presión que se le ejerce. Si estos mismos aspersores los pensamos dados vuelta, bueno, también tenemos la aplicación en sistemas de riego. Otra aplicación importante que tenemos es con las pinturas, con esto que les llamamos comúnmente pistolas de pintura, el nombre técnico es aerógrafos, y con un sistema parecido, la provisión de alguna sustancia dentro de un flujo más grande. Por ejemplo, si el flujo principal es de agua de riego, bueno, aplicando principios que vamos a ver de hidrodinámica, se puede hacer que un pesticida sea absorbido e inyectado en el flujo del agua de riego. Otra aplicación que tiene para esto es la producción de extintores a base de espumas, ¿sí? Donde hay instalaciones de contra incendios y el medio extintor es una espuma, se trabaja de esta manera, inyectando un detergente en el flujo de agua. Vamos con un concepto fundamental que vamos a hilar esto con todo lo demás, y es el concepto de caudal. El concepto de caudal lo tenemos asociado a una práctica cotidiana. Digo, es un concepto que trabajamos habitualmente en los medios de difusión, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de un caudal de tránsito, podemos hablar también de un caudal de gente. Bien, estamos hablando de desplazamientos en principio. Si yo te muestro esta imagen y te digo, bueno, tengo dos manos, ¿de qué lado te parece que hay más caudal de autos? La pregunta es claramente tramposa, porque así como está no me puedo dar cuenta, porque el concepto de caudal implica un desplazamiento, entonces necesito saber cómo es ese desplazamiento. Fíjate que ahora que lo vemos en movimiento, el concepto de caudal puede cambiar. Antes en forma estática, no sé, podríamos llegar a decir que los caudales eran iguales, pero sin embargo ahora que lo vemos en movimiento, claramente decimos que no son iguales los caudales. En este punto del desarrollo de conceptos podemos llegar a discutir cuál es el mayor caudal, pero si pensamos el caudal de tránsito, por ejemplo, como la cantidad de autos que pasan en un determinado tiempo, y lo aplico a esta imagen, entonces tenemos que decir que el del lado izquierdo tiene mayor caudal que el del lado derecho, porque en el mismo tiempo a la izquierda están pasando más cantidad de autos que del lado derecho. ¿Sí? El caudal de autos que viene hacia nosotros es mayor que el caudal que se va. Y este concepto de caudal lo aplicamos también a otros ámbitos. Por ejemplo, si hablamos de caudal de gente, va a ser la cantidad de personas que pasan en un determinado tiempo. Caudal de datos, que lo aplicamos en informática, ¿sí? Por ejemplo, el caudal de lo que llamamos ancho de banda habitualmente, ¿sí? La cantidad de datos que pueden pasar a través de un conector en un determinado tiempo. Se habla también de caudal de dinero en economía, la cantidad de billetes que pasan en un determinado tiempo. Pero esto lo tenemos que aplicar nosotros a fluidos. Y entonces tenemos que hablar de caudal de fluidos. Ok. ¿Cantidad de qué pasa en un determinado tiempo para un fluido? No podemos contar cosas en un fluido. Entonces, para el caudal de fluidos vamos a tener que ver de qué otra manera lo medimos. Y básicamente tenemos dos maneras importantes de medirlo. Por un lado vamos a hablar del volumen del fluido, o sea que estaríamos hablando de un caudal de volumen, el volumen de fluido que pasa en un determinado tiempo. Y la otra forma es la masa de fluido que pasa en un determinado tiempo. ¿Sí? Y así se nos plantean entonces, por un lado, el caudal de volumen va a ser el volumen de fluido que pasa en un determinado punto en un cierto tiempo, y el caudal de masa, o caudal másico, o flujo de masa, es
la cantidad de masa que pasa por un punto en un determinado tiempo. Lo que vamos a desarrollar nosotros acá en este tema va a estar referido únicamente a caudal de volumen. Cuando hablamos entonces de caudal de volumen, vamos a tener que ponerle unidades de alguna manera. Estas unidades, si bien vamos a tratar de mantener el sistema internacional que venimos trabajando desde Física 1, las unidades en sí en la práctica van a depender de qué tipo de cantidad de líquido esté pasando. Cuando hablamos de grandes tuberías, como por ejemplo un desagüe, en la imagen que tenemos acá a la izquierda, o la provisión de agua en una ciudad, ahí es básicamente donde se trabaja dentro del sistema internacional. La unidad para volumen es en metro cúbico y la unidad de tiempo es en segundo. Entonces, un caudal en metros por segundo nos sirve para grandes cantidades de líquido que esté pasando. ¿No está? Por ejemplo, si pensamos qué sería un metro cúbico por segundo. Em, no sé si te ubicás, por ejemplo, los bolsones que dejan las constructoras en la vereda de una construcción, ¿sí? Compran un bolsón de arena, un bolsón de piedras o de canto rodado y te lo dejan en la vereda. Bueno, ese bolsón gigantesco, eso es un metro cúbico. Imagínate un caudal de un metro cúbico por segundo. Es una cantidad importante, ¿sí? Claramente por una canilla no puedo conseguir un metro cúbico por segundo, ni tampoco por los aspersores antiincendios. Entonces tenemos que usar otras unidades, porque si yo manejara todo en metros cúbicos por segundo, para una canilla tendría que trabajar en 0,000 y lo que sea de metros cúbicos por segundo. Entonces utilizamos múltiplos o incluso cambiamos de unidades. Por ejemplo, en un aspersor, el caudal lo vamos a manejar en litros por segundo. ¿Sí? Esto es una cantidad de litros que se desprenden en un segundo. Es una cantidad más razonable que en metros cúbicos. Una canilla, bueno, en un segundo no llego a abrir un litro. Entonces tenemos que trabajar con otras unidades y lo trabajamos en litros por hora. Esto significa, dejo correr más tiempo para que el volumen de agua que haya pasado entre en el parámetro de los litros, ¿sí? Con una canilla, y bueno, podemos hablar de, no sé, 50 litros por hora es una cantidad razonable. Ahora, estas distintas unidades son interconvertibles. Entre la del medio, que está en litros por segundo, y la de la derecha, en litros por hora, bueno, la conversión es en tiempo, entre horas y segundos, más o menos nos arreglamos. Ahora, tenemos también una conversión acá entre metros cúbicos y litros. Necesitamos una conversión entre estos dos factores. Bien, la conversión es esto. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Cuando sea necesario transformar de litros a metros cúbicos o de metros cúbicos a litros, bueno, la relación es de 1 a 1000. Vamos a llevarlo esto un poco algo más concreto. Hablamos de que el caudal es volumen sobre tiempo. Supongamos que tenemos una tubería. Y en esta tubería vamos a meter un determinado volumen que se va a desplazar en un determinado tiempo. Lo pasamos el volumen esto a geometría. Cuando hablamos del volumen este, la forma es un cilindro. Bien, el volumen de un cilindro lo podemos calcular como la superficie de la base multiplicado por la altura. En el caso que estamos hablando de fluidos, estábamos diciendo que el volumen es del recipiente más que del fluido en sí. Así que lo que acá tenemos como base, que parece un círculo, que yo digo lo puedo tocar, si lo pienso en el caño no tiene algo para tocar porque es justamente el agujero por donde pasa el fluido. Entonces, en estos casos no hablamos de superficie para este espacio, sino de sección. Geométricamente es exactamente lo mismo y tienen la misma inicial. Eso nos facilita todo. ¿Por qué? No digo superficie porque no lo puedo tocar, sino que hablo de sección porque es un agujero en forma circular. Bien, la altura para este volumen es esta distancia. Pero si es distancia porque lo puedo considerar lineal,
Bueno, también lo voy a poder poner como distancia. Supongamos que cambiamos esto. Ahora vamos a ver para dónde voy. En vez de ponerle la superficie por altura, va a ser la sección por la distancia. Esto que es el volumen, nos lo vamos a llevar a la fórmula de volumen. Entonces, si caudal es volumen sobre tiempo, podemos reescribir el volumen y que el caudal sea sección por distancia dividido tiempo. Y esto lo recordamos de física 1 cuando la distancia sobre el tiempo es con velocidad constante, es el equivalente a la velocidad. ¿Sí? Yo te conté en el principio, una de las condiciones que estamos poniendo es que la velocidad sea constante. Entonces, si la velocidad es constante, podemos reemplazar esto, de modo que nos va a quedar que el caudal lo puedo también escribir como la sección por la velocidad. Y estas dos expresiones en realidad corresponden a la misma fórmula. Fíjate que lo que hicimos fue una transformación mediada por la geometría. Así que nosotros nos vamos a manejar con estas dos ecuaciones. Pero si las dos corresponden a caudal, yo también puedo plantear que las dos son equivalentes. Puedo decir que volumen sobre tiempo es igual a sección por velocidad. Y esta forma de escribirlo es lo que se usa, por ejemplo, para medir un caudal en la vida real, que lo medimos con un caudalímetro o con un flujómetro. Acá te muestro dos modelos. El de la izquierda va con una tubería que suele ir con mayores caudales y el de la derecha con caudales más pequeños, pero en el fondo funcionan más o menos de la misma manera. En el de la izquierda, en el interior, también tiene unas piezas con unas paletas, con una turbina. Bien, veamos cómo trabaja esto para calcular, por ejemplo, qué volumen de agua entró en nuestra casa. ¿Sí? En provincia, por ejemplo, el agua está medida, ¿sí? Te cobran por metro cúbico de agua consumida. ¿Y la compañía cómo sabe cuánto entró? Bueno, resulta que a la entrada del suministro de agua en una vivienda hay un caudalímetro. Y el caudalímetro funciona de esta manera. Si vamos a trabajar con esta forma de la ecuación como sintetizada, bien, uno de los datos es la sección. La sección en realidad es un dato conocido, porque la sección corresponde a la sección del tubo. ¿Sí? El caudalímetro que instalamos es una sección conocida. Acá también está el agujerito de este. Bien, ok, la sección supongamos es un dato conocido. La velocidad. Para la velocidad tiene un aparatito que lo que hace es contar las vueltas que da la turbina. ¿Sí? De esa manera, calculando, determinando la velocidad de la turbina, es equivalente a la velocidad de flujo del agua que está entrando. Bien, ¿qué más? El tiempo. Bueno, el tiempo es sencillo, lo que necesitamos es meterle un cronómetro al sistema y de esa manera ya tenemos 3 de los 4 datos y con una pequeña calculadora que lo único que sabe hacer es esta cuenta, nos determina qué volumen de agua pasó en el tiempo que estemos considerando. Y de ahí que nos llega después la factura de la compañía de agua. Avanzamos un poco más. Lo llevamos ahora a un caño en el que vamos a aplicar estos conceptos de fluidos en movimiento. Entonces, si tengo un caño, va a tener una entrada y una salida porque el fluido está en movimiento. Supongamos que arrancamos que esto está lleno de agua y yo le quiero hacer entrar un volumen más. Este volumen voy a hacer que entre por la entrada, pero cuando yo lo meto, obligatoriamente sale el mismo volumen del otro lado, porque esto estaba lleno. Y si te acordás, las condiciones que pusimos al principio, dijimos que la presión no modifica el volumen. Es decir, por más que yo lo apriete, el volumen interior no se va a modificar. Si no estuviera eso y se pudiera comprimir, probablemente no hubiera salido nada del otro lado. Pero estamos aplicando esa condición. Entonces, yo hago presión de un lado y del otro lado va a salir el mismo volumen. Y además, en el mismo tiempo. Si aplicamos esto al concepto de caudal, tenemos que el caudal de entrada es el volumen de entrada dividido el tiempo, el caudal de salida es el volumen de salida dividido el tiempo, pero además dijimos que los volúmenes son iguales y que la entrada y la salida ocurren al mismo tiempo. Conclusión, que los caudales de entrada y de salida son iguales. Y esto es algo que siempre, siempre se va a mantener
Y es sumamente importante que recuerdes que los caudales se mantienen constantes. Esto va a ocurrir en cualquier sistema donde tengamos fluidos en movimiento. Lo vamos a trabajar un poco más, llevado a la realidad otra vez más. ¿Qué pasa cuando tenemos una tubería que no mantiene la sección? ¿Sí? Acá tenemos una tubería que viene en una determinada sección y se reduce. Ok, planteemos en principio los mismos conceptos que venimos trabajando. Vamos a tener una entrada y una salida. Vamos a tener un volumen que vamos a hacer entrar y cuando haga presión para que este volumen del líquido entre, por el otro lado tiene que salir el mismo volumen en el mismo tiempo. ¿Qué está pasando entonces? Si en el mismo tiempo salió el mismo volumen que entró, se sigue aplicando que los caudales de entrada y de salida son iguales. Bien, ahora resulta que tenemos que pensarlo un poco más, porque ¿cómo hago para que por la salida salga la misma cantidad que entró si la sección es más pequeña? Bueno, nos traemos las fórmulas que planteamos al principio. Y de estas dos, como el caño, yo tengo un cambio de sección, voy a considerar la segunda, esta de acá. Y para analizarlo lo que vamos a hacer es, a estas fórmulas que tenemos de igualdad, que los caudales son iguales, de cada lado, el caudal lo voy a reemplazar por sección por volumen que tenemos acá. Así que esto nos queda así. Tengo que la sección de entrada por la velocidad de entrada es igual a la sección de salida por la velocidad de salida. Y lo que vemos que para que esto se pueda mantener es que si la sección se disminuye, la velocidad tiene que aumentar. Esto lo sabemos cualquiera que hayamos agarrado una manguera. ¿Está? Agarras la manguera, te pones a regar, apretás la boquilla, reducir la sección y entonces se ve que el agua sale a mayor velocidad. Ya sé que dijiste presión. Es correcto que sea la mayor presión, pero el tema de presión lo vamos a ver un poco más adelante. Para que haya mayor presión, tiene que haber habido mayor velocidad. Y por ahora nos vamos a quedar con estos conceptos. La presión la vamos a meter un poco más adelante. Entonces, concepto que tenemos hasta acá, dos importantes. Los caudales de entrada y salida son iguales. Y además, si aumentamos la velocidad, es porque bajamos la sección. Y también va a pasar la inversa. Si yo quiero disminuir la velocidad, tengo que aumentar la sección. Bien, llevemos esto un poco más a la práctica y lo metemos con números. Sí, es necesario. Veamos. Un ejercicio. Una tubería tiene un tramo con un diámetro de 10 metros que se reduce a otra de 5 metros. Una corriente de agua ingresa a razón de 45 metros cúbicos por minuto. ¿A qué velocidad sale el agua por el otro extremo? Bien. Lo primero es fundamental hacer un esquema. Este esquema nos va a ayudar a ir poniendo los datos que corresponden en cada lado. ¿Por qué? Porque tengo eh, los datos equivalentes con números distintos. Por ejemplo, acá me está hablando de diámetro de la entrada y de la salida. Bueno, eso lo vamos a ir anotando, ¿sí? Ahí vamos, entonces. Me pone que la entrada tiene un diámetro de 10 centímetros. De 10 metros. 10 metros, corregir eso. 10 metros. Y del otro lado tengo un diámetro de salida de 5 metros. Acá está bien. Bien, tenemos los diámetros, ok. Pero, ¿qué más tenemos? Tenemos que el agua ingresa a razón de 45 metros cúbicos por minuto. Pero me está pidiendo la velocidad de salida. Así que en realidad yo necesitaría el caudal de salida. Acá es donde entra ese principio importante que yo te decía, que los caudales son iguales. Si el caudal de entrada es igual al caudal de salida, entonces si entran 45 metros cúbicos por segundo, va a salir también a razón de 45 metros cúbicos por segundo. Bien, seguimos avanzando. Si yo tengo que averiguar la velocidad de salida, deberíamos trabajar con la segunda ecuación. Así que nos traemos la segunda ecuación y lo aplicamos todo a los datos de salida. Ok, vamos avanzando. Necesitaríamos primero el caudal de salida. Lo trabajo con cualquiera de los dos, es lo mismo. El caudal hasta ahora tengo en metros cúbicos por minuto. Pero en las fórmulas que yo te di al principio, las unidades no tenían en metros cúbicos por segundo. Perdón, por minuto.
Y la velocidad la vamos a necesitar en metros cúbicos. Uy, qué mal que estoy. La vamos a necesitar en metros sobre segundos. Así que el caudal, por más que yo tenga, que son 45 metros cúbicos por minuto, lo voy a tener que pasar a segundos. Vamos por ese lado. A ver, sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces lo que podemos plantear es que en 60 segundos están saliendo 45 metros cúbicos. Luego, en un segundo, X metros cúbicos. Resolvemos por regla de 3. Nos queda 45 dividido 60. Esto nos da un caudal de 0,75 metros cúbicos por segundo. Ok, tenemos acá entonces el caudal de salida. Seguimos andando. Necesitamos también la sección de salida. Yo te conté que la sección era como si fuera la superficie. Y si es como si fuera la superficie, debería aplicarse la misma fórmula que es la de la superficie de un círculo. La traemos. ¿Sí? La sección entonces va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Ok, necesitamos el radio de salida. Pero el radio de salida no lo tengo. Tengo el diámetro de salida. Bueno, recordamos geometría. El diámetro es de 5 metros, entonces el radio era la mitad. El radio es de 2,5 metros. Llevamos eso a la ecuación. La sección es de 3,14, eso es pi, por 2,5 metros, que es el radio, elevado al cuadrado. Resolvemos. Bien, nos da 19,6 metros cuadrados. Ok, ya tenemos la sección de salida. Vamos bien, si lo que teníamos que averiguar era la velocidad de salida, de 3 datos ya tenemos 2. Nos metemos en la ecuación y lo que tenemos que hacer ahora es un pasaje de términos, así que el 19,6 metros cuadrados lo pasamos dividiendo. Y fíjate que ahora podemos simplificar unidades que nos van a quedar finalmente en metros sobre segundo. ¿Sí? Resolvemos los números, 0,75 dividido 19,6, nos quedan 0,0382. Los metros cúbicos los cancelamos con metros cuadrados y nos quedaron metros sobre segundo, que era la unidad de velocidad con la que trabajábamos antes. Bien, forma de trabajar, por ejemplo, este tipo de ejercicios. Te dejo entonces, ya trabajamos la primera parte, que es la de caudal. Tenés una guía de ejercicios de caudal, te podés dedicar a esto. En el próximo video vamos a seguir trabajando sobre hidrodinámica y vamos a plantear eso que nos quedó pendiente, que es el punto de la presión. Cómo se modifica la presión en los fluidos en movimiento.